Algunos hoy en día pueden encontrar en Internet consejos para cómo encontrar un trabajo. Y en general se dice lo siguiente: no te presentes ante la persona que te va a entrevistar como alguien desesperado. Si simplemente llegas y le decís, por favor, contratame, necesito un trabajo, tengo cuentas que pagar, quiero este trabajo, dámelo por favor. Dicen que en general los entrevistadores van a decir, tenemos suficientes problemas nosotros como para traer a una persona desesperada a nuestra empresa. Por el contrario, los coach que enseñan cómo conseguir un trabajo te van a decir más bien, es mejor que vos presentes quién sos, cuáles son tus habilidades, que vos puedas explicar por qué serías una persona adecuada para el puesto, pero que simplemente te gustaría colaborar con esa empresa. Bueno, a menudo cuando la gente lee este pasaje y quiere explicarlo, parece que presenta a Jesús como un pobre niño que necesita ser acogido por los pecadores. Y en general, este pasaje es visto como una invitación a decirle a la gente, viste, a Jesús no le dieron lugar, ¿no le vas a dar tú un lugar? Ahora, como decía nuestro hermano, los pastores que esa noche fueron a adorarle, le adoraron porque era Dios y Salvador, porque era el Señor hecho hombre. No tuvieron lástima de él, sino que fueron movidos a adorarle, porque era santo, era el Hijo de Dios. Entonces, hoy queremos transformar la perspectiva que tenemos de este pasaje, entendiendo que las circunstancias del nacimiento de Jesús no son un motivo para motivarnos a la lástima, sino más bien para movernos al asombro y la adoración de nuestro Dios. La meditación, entonces, en las condiciones, en las circunstancias en las que nació Jesús, debe movernos a la adoración. Recordemos que, aunque Jesús nació en circunstancias tan humildes, en tan extrema pobreza, Él es el Rey de Reyes, Él es el soberano, el Señor de señores, aquel que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el Rey. Entonces, debemos ver el hecho de su nacimiento no como algo que nos mueve a la lástima, sino verlo como un acto poderoso, un acto de poder, no de debilidad. Así que consideremos en qué circunstancias nació Jesús. En primer lugar, la primera circunstancia que podemos ver es que Él nació bajo el Imperio Romano. Vayamos así al texto. En Lucas capítulo 2, versículo 1, dice, aconteció, y recuerden, el evangelista Lucas era médico, y él como médico se dedicó a hacer una tarea de historiador, de científico, y él investigó muy profundamente la historia de Jesús para que nosotros la conozcamos bien. Entonces, cuando él dice algo, es un hecho verídico, y que dice que esto aconteció. Si hubiera sido mentira, la gente que leyó el libro de Lucas en esa época hubiera dicho que era un libro falso. Pero han pasado más de 2000 años y la gente sigue verificando que los datos de este libro son ciertos. Entonces, cada uno de ustedes debe reconocer, Cristo ha nacido. ¿Y para qué ha nacido? Para salvarnos. ¿Cómo nació Jesús entonces? En primer lugar, veremos que nació bajo el Imperio Romano. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto, es decir, que salió un decreto, salió una ley de parte de Augusto César. Este Augusto César es el emperador del Imperio Romano, el rey del Imperio Romano, que todo el mundo fuese empadronado. Es decir, que Augusto César mandó que se hiciera un censo sobre todo su dominio. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y el hecho de que se mencione que había un gobernador sobre Siria, esto nos hace entender un poco el contexto. El Imperio Romano abarcaba grandes extensiones de territorio. Eran dominadores sobre muchos países. Uno de esos países era Judea, y Judea estaba en la jurisdicción de Siria. Sobre Judea había otro rey que lo menciona Mateo. Ese rey se llama Herodes. Entonces, piénsenlo así. Estaba primero el Imperio Romano, Augusto César,
y después Herodes. Herodes era un vasallo, es decir, Herodes estaba bajo la autoridad del César, de Augusto César. Cuando Jesús nace, él está en una nación, en Judea, allí en una nación subyugada, en una nación dominada, colonizada por el Imperio Romano. No era una nación libre. Él nació bajo el Imperio Romano. Pero, ¿qué pretendía ser Jesús? El rey de Israel. Sin embargo, él nació bajo el reinado de otro emperador. Y dice que iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Saben que los judíos estaban exentos en el Imperio Romano de hacer el servicio militar? Entonces, cuando les hacían el censo, no era para ver cuántos hombres habían y cuántos podían ir a la guerra. ¿Saben para qué censaban a los judíos? Para cobrarles impuestos. Entonces, para los judíos, el hecho de tener que ser censados era una medida odiosa, no les gustaba. Sin embargo, como estaban dominados, no les quedaba otra que acatar la ley y dirigirse cada uno a la ciudad de sus padres para allí ser empadronados. ¿Verdad que todos nosotros tenemos credencial? Y cuando nos toca votar, si no hemos hecho el traslado, tenemos que ir a votar allá donde tenemos hecha la credencial. Bueno, en el caso de ellos para ser registrados tenían que ir a la ciudad de sus padres. Este emperador romano para nada tenía planeado colaborar con Dios en cumplir sus planes. Era un emperador pagano. A él no le interesaba cumplir los planes de Dios. Sin embargo, cuando él toma esta medida y dice, empadrónense todos y cada uno vaya a su ciudad para ser empadronado, él estaba colaborando con Dios para que José y María tuvieran que ir ¿a dónde? A Belén, a la ciudad de sus padres. Y como vamos a ver más adelante, Belén era el lugar exacto donde Dios había profetizado siglos antes que nacería Jesús. Entonces, cuando consideramos esta circunstancia, el hecho de que Jesús naciera en un país subyugado, en un país dominado por un rey extranjero, el hecho de que Jesús naciera no solamente en un país dominado, sino que en una familia humilde, sin poder, sin gloria, Jesús nació allí. Y algunos dicen, ¡ay! ¿Cómo se humilló Jesús? Y claro que Jesús se humilló, pero lo ven como con lástima y con compasión. ¿Saben qué? Ese rey tan grande, con más poder que cualquiera de nosotros aquí, no tenía ni una milésima de poder más que Jesús, porque ese rey cumplió la voluntad de Jesús, porque Jesús era emperador sobre ese rey, porque Jesús reina por los siglos de los siglos. Y Él nació cuando quiso nacer, en las condiciones que Él quiso, porque Él reina. Por lo tanto, no debemos tener lástima de Jesús. Más bien tenemos que tener admiración, asombro por su poder y su gloria. Ahora, como dijimos, este rey colaboró para que Jesús naciera justo donde tenía que nacer. Y eso nos lleva a la siguiente circunstancia de su nacimiento. Él nació en un lugar. ¿En qué lugar? En Belén de Judea. Así que hemos visto, Jesús nació bajo el Imperio Romano. La siguiente circunstancia, Jesús nació en Belén, en la ciudad de David. Nos dice así, el versículo 3, iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Por lo tanto, el versículo 4 nos dice, y José, es decir, el esposo de María, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Recuerden, Jesús vivió en Nazaret después de haber nacido. Dice, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Acá es interesante que notemos que Jesús es el hijo de David. Nos dice el pasaje del capítulo 1, un poquito antes, dice Zacarías en su cántico, dice, bendito el Señor Dios de Israel, que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Jesús debía ser el hijo del rey David, y él efectivamente nació de la familia de David para ocupar el trono en el pueblo de Dios. Era necesario que se cumpliera la profecía. Dice en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice así, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. ¿Saben por qué dice pequeña para estar entre las familias de Judá? Porque Belén era un pueblito chiquitito, insignificante. Y allí, donde quizás nadie se hubiera imaginado, había dicho Dios, en ese lugar van a ser el Rey, el Redentor de mi pueblo, aquel que va a salvar a los hombres de sus pecados. Esta circunstancia del nacimiento de Jesús, que él hubiera nacido justo donde la profecía decía, para nada nos debe llevar a sentir compasión por él o a sentir lástima, más bien asombro. Hermanos, ¿qué Dios predice con cientos de años de anticipación lo que va a suceder y realmente sucede? ¿Qué Dios profetiza los eventos con tanta anticipación y realmente sucede? Ninguno. Solo Jehová es Dios. Solo nuestro Dios es el Dios verdadero. Solo Él dijo, van a ser en este lugar y van a ser exactamente donde yo digo, y nació. No importa si hay imperio romano, no importa si está Herodes, no importa. Si la mujer es virgen, yo puedo hacer que de ella nazca un hijo. Por lo tanto, adoremos al Señor esta Navidad, porque Él es todopoderoso, porque Él ha nacido cuando quiso, en las condiciones que quiso, en el lugar que quiso, porque Él es el Rey soberano. Él reina sobre nuestras vidas. Todo está bajo su control. Para nada Jesús es digno de lástima, más bien es digno de toda nuestra adoración y devoción, porque Él reina, porque Él es el Señor. Alabado sea el Señor siempre. Hemos visto que Jesús nació bajo el Imperio Romano. Hemos visto que Jesús nació en Belén. Avancemos ahora a ver una circunstancia más en la que nos dice que nació Él, y es que nació de una virgen. Miren, allí dice el versículo 4, José subió de Galilea, y más abajo dice, el versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, y ahí el evangelista añade un detalle que dice, desposada con él. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no consideramos el significado de la palabra desposada, se nos va a pasar un detalle de largo. El desposorio es una referencia al compromiso para casarse. Entonces, en el pueblo de Israel, cuando se iba a celebrar un matrimonio, primero se hacía el desposorio. Primero se comprometían para casarse. Pero ese compromiso no significaba que ya vivían juntos, que ya la pareja funcionaba como un matrimonio. Aún no se habían unido, aún no se habían juntado. Es decir, que ellos vivían cada uno en su casa. Pero legalmente ellos eran un matrimonio, porque para romper un compromiso de matrimonio en ese momento era necesario un trámite igual a un divorcio. Entonces, cuando dice que estaba desposado con María, significa que estaban comprometidos para casarse. Ellos ya estaban formalmente casados en Israel, pero aún no se habían juntado. Y acá es el detalle. Si aún no se habían juntado, ¿cómo es posible que ella estuviera embarazada? Bueno, si leímos los capítulos anteriores, la Biblia nos dice que Dios, el Espíritu Santo, por su poder, había engendrado al niño en el vientre de María la Virgen. María era una mujer virgen, pero estaba embarazada. María estaba comprometida para casarse, aún no se había unido a su marido, pero estaba embarazada. ¿Y qué dice la palabra? Que ella estaba virgen, esa virgen estaba embarazada, dice, la cual estaba encinta, eso significa embarazada. Y dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Jesús nació de una virgen. Esto para nada es un hecho que mueve a la lástima hacia el Señor, sino al asombro y a la adoración. ¿Cómo es posible que haya nacido un niño de una virgen? ¿Saben qué? Hay muchos incrédulos que blasfeman contra el Señor y se burlan de esta creencia nuestra, creencia basada en las Escrituras, de que Jesús nació de una virgen. Se burlan haciendo referencias a como que quizás en realidad, no, sí tuvo que ser hijo de José. Eso es una mentira que creen los cristianos. Se burlan, dicen, ¿cómo es posible que milagrosamente quedara embarazada? Hermanos, yo les pregunto, si Dios hizo el cielo y la tierra,
Si Dios ha hecho miles y millones de seres humanos, si Dios creó a los ángeles, si Dios creó el cielo, si Dios es el que gobierna sobre la tormenta, sobre el huracán, sobre el mar, sobre los terremotos, sobre los volcanes, si Dios tiene en su mano el corazón de los reyes para que hagan lo que Él quiere, ¿es algo demasiado difícil que Dios haga nacer un niño de una virgen? Claro que no, porque Él es el Todopoderoso. Y si Él pudo crear el mundo, también pudo crear la vida allí en el vientre, sin la intervención del hombre. ¿Saben qué es lo que pasa? Que creer en un Dios suficientemente poderoso como para engendrar la vida en el seno de una virgen, para que un Dios tome la esencia humana de la Virgen María, eso es un Dios que nosotros no podemos controlar. Y eso es lo que le pone mal al ser humano, porque es un Dios que se sale de su control, un Dios que no puede entender, un Dios ante el cual tiene que humillarse y reconocer, eres santo y yo soy pecador. Y esa es la esencia de la Navidad, que reconozcamos que somos pecadores, que nosotros somos pecadores, pero Jesús es santo, porque Él nació de una virgen, sin la intervención de ningún hombre. Él nació, el Hijo de Dios nació de una virgen, para que nosotros fuéramos salvados. Entonces, esta Navidad, al reconocer el nacimiento sobrenatural, la concepción virginal de Jesús, debemos recordar, no es un acto de debilidad, sino un acto de poder. Él es el Señor, y Él nació cuando quiso, dónde Él quiso, cómo quiso. Le importara a quien le importara, se opusiera a quien se opusiera, porque nuestro Dios reina y hace todo lo que quiere. ¿Y saben para qué hizo todo esto? Para nuestra salvación. ¿Cómo hemos de tener lástima de Jesús? Más bien debemos lamentarnos por nuestros pecados. Debemos tener compasión de la gente que no conoce a Cristo. Debemos sentir pena por nosotros mismos, porque necesitamos salvación de nuestros pecados. Jesús no solamente nació de una virgen, sino que la cuarta y última circunstancia, pero aún más importante que veremos, es que Él nació en pobreza. Vayamos nuevamente al pasaje allí. Dice el versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, es decir, ya estaban en Belén, ya habían llegado a la ciudad donde Dios había predicho por su profeta que nacería el Cristo, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿No ven nuevamente la soberanía de Dios? Acá hay varios que son padres y madres. A mí me dijeron cuando iban a ser mi primera hija, van a ser en tal fecha. Le erraron. Cuando iban a ser mi segundo hijo, me dijeron, van a ser en tal fecha. Le volvieron a errar. Y yo tengo amigos, parientes que han tenido hijos, y en el 90 o más por ciento de las veces, la fecha que se anuncia está errada. Pero cuando Jesús, estando en el vientre de María, había llegado a Jerusalén, por causa de un censo que los había hecho ir hasta ahí, una ley promulgada por un emperador que nada tenía que ver con las cosas de Dios, en ese momento que hizo Dios, dijo, es ahora, que empiecen las contracciones. Ahora, que empiece el trabajo de parto. Ya, es el momento. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Y qué pasó? Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. El hecho de que fuera primogénito significa que él era el primer hijo que tenía María. ¿Qué hizo María? Dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Un pesebre es, como decimos nosotros, una batea, un comedero. Eso es un pesebre, donde los animales comían. Allí se les pondría la ración a las vacas, a los caballos. Vaya uno a saber cuántos animales. ¿Y por qué nació Jesús en esas circunstancias? Porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es un mesón? Bueno, una posada, una pensión, un hotel, un lugar donde daban alojamiento. No tenemos una idea cierta sobre exactamente cuál es el lugar donde nació Jesús. Algunos dicen que es posible que haya nacido en una cueva.
porque esa región era montañosa, era pedregosa y había cuevas. Puede haber nacido en una cueva. Había gente a veces no tenía dónde meterse, bueno, se metía en una cueva. Algunos dicen que en ese momento las posadas, estos mesones, tenían una estructura de 2 niveles. Entonces, en el primer nivel era, por decir así, la cochera, ¿no? Donde la gente venía y ahí dejaba su burro, su caballo, y entonces estaban los animales ahí abajo. Claro, si venía un carro hinchado por un caballo o lo que fuera, ahí abajo entonces se quedaban los animales. Y por eso había agua, había forraje, había bateas para comedero. Y arriba entonces la gente se hospedaba. No sabemos exactamente si fue un establo como este o si Jesús nació en una cueva. Lo que sí sabemos es que nació en condiciones muy precarias y tuvo por cuna una batea. Entonces, vemos que él nació realmente en pobreza. Jesús nació en pobreza. Pero nuevamente, esta pobreza en la que nació Jesús no es para nada una razón de que tengamos compasión de él o que tengamos lástima de él. Más bien, es una razón para movernos a asombrarnos por el poder de Dios en su nacimiento. Jesús eligió, porque Él es Dios soberano, Jesús eligió entrar al mundo de esta manera para identificarse con los más humildes y mostrar que Él vino a salvar a todos, sin distinción, incluso a los de más baja condición. La pobreza del Señor cuando vino al mundo no nos fue revelada para que tengamos lástima, sino para que le adoremos de todo corazón. Porque Él se hizo pobre por amor a nosotros que no somos ricos, nosotros que sí somos pobres, en verdad. Incluso aquellos que se consideran ricos o que son ricos en el sentido material, aún aquellos son pobres, porque no hay nadie, absolutamente nadie en el mundo, que tenga suficiente poder o justicia para borrar sus pecados. Todos somos pobres delante de Dios, porque no somos justos delante de Él. Todos somos pobres delante de Dios, porque no podemos controlar nuestro propio corazón y somos víctimas de nuestros deseos pecaminosos. Todos somos pobres porque no tenemos poder suficiente sobre el diablo y Él nos lleva al pecado, al mundo, al infierno. Todos somos pobres al pararnos delante de un Dios justo que quiere derramar su ira sobre los culpables. Todos somos pobres porque ninguno tiene suficiente justicia. Ninguno de aquí es suficientemente bueno como para que Dios perdone sus pecados. Todos somos pobres. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? Dice en 2 a los Corintios, capítulo 8, versículo 2. Miren lo que dice. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el favor, es la bondad de Él dada a los hombres pecadores. ¿Y en qué consiste esa gracia? Miren lo que dice. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. Jesús se hizo pobre siendo rico, para que cada uno de nosotros, siendo pobres, entonces seamos enriquecidos. ¿Enriquecidos en qué? Jesús quiere quitar la vestimenta que tenemos nosotros. ¿De qué es nuestra vestimenta delante de Dios? De culpa por causa del pecado. Tenemos una vestimenta de culpa por causa del pecado. Una vestimenta de condenación. Una vestimenta de desobediencia. Una vestimenta de impiedad. Y Jesús quiere quitar esas ropas, lavarnos con su sangre, lavarnos con el agua pura de su Espíritu y ahora vestirnos con justicia, vestirnos con rectitud, vestirnos con obediencia a la ley de Dios, vestirnos con la santidad del Hijo de Dios. ¿Ven? Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros que somos pobres en verdad seamos enriquecidos. Entonces, ¿cómo puede ser que al leer el versículo 7 del capítulo 2 de Lucas sintamos lástima por Jesús? No, hermanos. Jesús no es alguien que da lástima pidiéndote, por favor, déjame entrar en tu vida. No, para nada. Más bien tú eres una persona digna de lástima, digna de conmiseración, digna de lamentación, porque eres pecador.
Tú eres el que tiene que venir lamentándote por tus pecados y decir, Señor, sálvame. Señor, sálvame de mis pecados. Jesús, tú que eres todopoderoso, tú que naciste de una virgen bajo el imperio romano, en la ciudad que profetizaste tantos años antes, tú que naciste en extrema pobreza, sálvame de mi pobreza, sálvame de mis pecados, limpia mi corazón. Hermanos, adoremos a Cristo, reconociéndole como el Señor y Salvador. Coronémosle Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Salvador. Nosotros somos lo que debemos lamentar por causa de nuestro pecado. Entonces, hemos meditado en las circunstancias del nacimiento de Jesús. Dijimos que Jesús nació bajo el imperio romano, nació en Belén, como lo había profetizado, nació poderosamente de una virgen y nació en extrema pobreza, siendo rico para enriquecernos a nosotros por amor. Concluyamos ahora con una breve reflexión final. Al meditar en estas circunstancias, no debemos ver a Jesús como un niño indefenso que necesitaba de la lástima, de la compasión de las personas. En su humildad, Él demostró su grandeza y su poder. Su nacimiento es un acto soberano de amor y sacrificio de parte de Dios. Su madre lo arropó y lo puso, ¿dónde lo puso? En un trono que tenía forma de pesebre. Así que, como pueblo de Dios, no debemos compadecernos de Jesús, ni debemos presentar a Jesús delante de otros como alguien digno de compasión, como alguien que necesita la aceptación del mundo. Más bien debemos presentar a Cristo como el Hijo de David, el Rey del pueblo de Dios, aquel que tiene toda potestad sobre el cielo y sobre la tierra, aquel que puede mandar sobre todo el mundo y que incluso los reyes paganos que no le conocen cumplen su voluntad. Debemos presentar a Jesús como un poderoso Salvador. Como le dijo el ángel a los pastores, le dijo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así debemos presentar nosotros a Cristo, no como alguien digno de lástima, sino como un poderoso Señor y Salvador. Lamentate tú por tus pecados y pide a Dios que te los borre y te los perdone, confesándolos en su presencia. Pero adora a Cristo, porque Él es Señor y Salvador. Amén. Esa era la palabra que teníamos para compartir hoy.